sáquela. Todo eso. Vea, presta atención, vea. Sí, sí. Sonido. Represent. Aquí soy siempre iluminado por un ser que me dio la vida y me ha visto crecer. Agradecimientos a mi madre por verme crecer desde chinga. Por eso estoy aquí parado y más de uno desconsolado por la vida que he tenido. Pero le agradezco a mi madre por estar bendito. Gracias a Dios le doy en ese momento por tenerla viva un año más y por sacrificarme por lo que yo quiero. Ahora voy a buscar, ahora es un amor sincero. Amor que no se busca, amor que no se compra, amor que no buscarás en una esquina. Y por eso estoy aquí presentando mis rimas ante las damas que son las mujeres que no vieron crecer, no vieron nacer, no vieron recorrer. En el camino yo creo que no vieron también perder, pero yo me he parado como un león. Mis hermanos han sabido que ha sacado la casa por mi madre. Desde chica ha sabido lo que a mí me ha tocado, por eso yo todo lo he valorado. Mi padre de chica nos ha dejado, pero no me importa porque mi madre ha sido el soporte. Y no sigo, hermano, lucharé por ella, romperé muchas fronteras. Así me toque pelarme mi vida por mi madre, yo daré hasta el día de los fines. Ella me dice no te vayas por ese camino porque yo creo que estás perdido, pero a mi madre los consejos siempre yo creo que le ha seguido, por eso estoy aquí. Y bendecidas estas madres, las que están aquí paradas. Estamos recorriendo estas calles, no sabemos cuándo partiremos, hasta cuándo las tendremos. Y eso para mí me llena de rencor, porque el sentimiento que me llena de dolor. ¿Cuándo será que mi madre partirá de ese mundo? No lo creeré, pero será asunto. Y por eso vengo, y en mi corazón siempre estará, siempre firme y siempre en mi alma y en mi corazón. Usted en la esquina puede encontrar muchos padres, pero yo los llevo en la sangre. Ramiro, usted para es mi padre, yo creo que usted también es mi sangre, pero mi madre ha sido todo lo que he tenido. Cuando llegué a las calles de Medellín, y por eso ha seguido, he luchado contra el viento y marea, contra lo que sea. Y mi hermano Mauricio sabe cuando no recibió. Ahora yo vengo a pegarle donde más le duele, para que sienta que llevaré un costal en el hombro. Nadie sabe cuando uno sale a la calle a rebuscarse a las 2 de la mañana. Nadie sabe qué es pararse para no poder ir a empacar la granadilla, la que pone a mí a camellar todos los días. Por eso llevo a la casa mucha papa, mucho arroz, para que mi madre se sienta orgullosa de los dos, de los hijos que tiene parados y revolucionados. Así seamos lo que sea, pero aquí estamos parados.